Damos la bienvenida al doctor Ismael Quintana, quien es experto en Derecho Constitucional. Doctor Quintana, más allá de este juicio político que censura a un ex contralor, que de hecho no está ya en funciones y lo sentencia a no poder ejercer ningún cargo público durante los próximos 2 años, ¿qué otras secuelas traerá? Bueno, buenos días, don Gustavo. Un abrazo para usted, un saludo para los amigos de Antena 1. Como usted anota, con las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al menos hemos retomado una norma antigua que teníamos nosotros en la Ley de la Función Legislativa del año 92, porque con la Constitución de 2008 y la original Ley de 2009 de la Función Legislativa, usted no tenía ninguna consecuencia jurídica como, digamos, a partir de una censura. Es decir, si usted enjuiciaba políticamente a un funcionario que es sujeto pasivo de esta acción fiscalizadora y el funcionario renunciaba, como ocurrido con el caso del doctor Pablo Celi, claro, lo podía censurar, pero hasta noviembre de 2020 usted no tenía un efecto jurídico de esa censura. Por lo menos ahora, digamos, el inmediato efecto es, uno, la prohibición o la inhabilitación para que Pablo Celi pueda ejercer función pública durante los siguientes 2 años. 2, naturalmente que se ha pedido y se ha resuelto que sea la propia Contraloría General del Estado la que inicie una acción de control a las actividades o a la administración de Pablo Celi. Y 3, por supuesto, como disponen los artículos 85 de la Ley de la Función Legislativa y 131 de la Constitución, que si es que a juicio de la Asamblea Nacional, como consecuencia de esa censura, se evidencian o se cree que hay posibles acciones de relevancia penal, pues que se ponga en conocimiento de la propia Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación previa en esa vía para determinar si es que hay méritos para avanzar hacia posibles procesos penales. Acá se ha hablado, doctor por ejemplo, Quintana, aquí quizá cabe una precisión. Tenemos entendido que la resolución aprobada el día de ayer establece que se remita el expediente íntegro del proceso de censura a la Fiscalía General para que ésta realice las investigaciones. Sí, efectivamente, por eso le decía, esa es una de las consecuencias que se puede derivar de un juicio político, es decir, que a partir de una imputación de responsabilidad política al funcionario, también se estime que esas actividades, que esas actuaciones, que esas omisiones implican el cometimiento de posibles delitos, en cuyo caso entonces eso se pone en manos del órgano competente, que es Fiscalía General del Estado, que luego de revisar toda la información que la Asamblea Nacional le ha remitido, tendrá que verificar si es que hay méritos para abrir investigaciones previas. Tenga usted en cuenta que ahora mismo ya el excontralor Celi enfrenta un proceso penal por una supuesta asociación ilícita, es decir, por una supuesta trama de corrupción a través de la cual habría él y un grupo de personas más recibido sobornos, favores, pagos, con la finalidad de desvanecer glosas. De tal manera que esto ya no es un señalamiento nuevo respecto no lo digo solo de Pablo Celi, sino de una estructura que está operando aparentemente en la Contraloría General del Estado y que no ha logrado ser desarticulada. Entonces, aquí viene lo otro, porque tras la censura de este exfuncionario, ¿qué viene? Si la Contraloría General del Estado sigue atravesando una crisis institucional enorme. Pablo Celi dejó de ser contralor hace un mes o mes y medio, no me acuerdo hace cuánto presentó la renuncia. Y resulta que hoy en día tenemos sentado en ese cargo a un funcionario, primero, que fue nombrado por el propio Pablo Celi desde la cárcel. Y en segundo lugar, que a través de ese nombramiento tiene un origen de dudosa legitimidad o de dudosa legalidad, al menos está cuestionado. Me refiero a este señor Carlos Riofrío, que se dice a sí mismo ser Contralor General del Estado, cuando Pablo Celi, estando ausente del cargo en ese momento, porque estaba privado y está privado de su libertad, no podía desempeñar el cargo, y eso significaba que no podía designar un subcontralor. Entonces, el problema en la Contraloría, mi estimado don Gustavo, no se ha resuelto con la censura de ayer o de anoche a Pablo Celi. El problema continúa porque aquí viene un tema mucho más grave. Mientras el Consejo de Participación Ciudadana no asuma su función en este problema,
que es la de una vez por todas, llamar al concurso para designar en el menor tiempo posible un nuevo Contralor General del Estado. El gran problema es que mientras la institución esté manejada o esté en manos de una persona cuya legalidad en el cargo se discute, ¿ya? Porque, por la razón que le estoy dando, entonces se arriesga a que a futuro todo lo que hoy está actuando Contraloría en manos de Río Frío, responsabilidades civiles o las famosas glosas, responsabilidades administrativas, informes con indicios de responsabilidad penal, a futuro sean acusados ante los tribunales contencioso administrativos, por ejemplo, de nulos. ¿Por qué? Porque están siendo avalados, están siendo ordenados por una autoridad que no tiene la competencia para aquello, porque hay que dejar algo claro, la Contraloría al día de hoy está acéfala, el señor Río Frío, y no lo digo yo, incluso lo han cuestionado varias mesas legislativas de la Asamblea Nacional que han llamado en estos días a comparecer al señor Río Frío, y ha quedado claro que el señor no ha logrado justificar la validez jurídica de su designación. Eso, más allá de que sea Río Frío o cualquier persona, el gran problema es que hunde la crisis institucional o ahonda la crisis institucional de la Contraloría por la razón que le estoy diciendo. No faltará que en el día de mañana interponga o presente demandas contencioso-administrativas argumentando que cualquier glosa, que cualquier responsabilidad administrativa es nula porque fue emitida bajo la directriz y bajo la orden de una persona que no tenía competencia para desempeñar el cargo de Contralor. Así que, como usted ve, la cuestión está todavía en discusión. Doctor Quintana, muy buenos días. ¿Hay algún efecto de esta censura vía juicio político al excontralor subrogante en lo actuado por Celi mientras estaba al frente de la Contraloría, o esto únicamente pasaba si es que hubiese sido censurado por arrogación de funciones? A ver, su pregunta es interesante porque yo he estimado desde el inicio que este juicio político promovido por el Correato en contra de Pablo Celi lo único que buscaba era deslegitimar las actuaciones de la Contraloría, y me refiero a las actuaciones institucionales que se dieron bajo el mando de Pablo Celi como Contralor. Entonces, claro, ¿qué buscaba hábilmente, pero ventajosamente no le resultó a la bancada correísta? Era que se produzca la censura de Pablo Celi, pero entre otras cosas que a través de esa censura se indique que Pablo Celi se arrogó funciones que no le correspondían, es decir, que Pablo Celi jamás pudo haber desempeñado el cargo de Contralor, lo que primero jurídicamente hubiese implicado incumplir un mandato que, aunque no nos guste, yo he sido crítico de ese mandato. Creo que ese fue un error del Consejo Transitorio de no haber llamado al concurso para designar en ese momento un Contralor. Creo que el Consejo se equivocó al haber ratificado contra norma expresa a Pablo Celi, porque el artículo 205 de la Constitución indica que tras una censura o destitución por la vía del juicio político, que es lo que ocurrió con el doctor Polida en su momento, en el 2017, lo que correspondía era que el Consejo de Participación Ciudadana nombre un nuevo Contralor para un nuevo periodo de 5 años por la vía del concurso, ¿ya? Eso dispone la Constitución. ¿Qué hizo el Consejo Transitorio? Efectivamente, se equivoca, no hace caso a la Constitución y se dicta este mandato. Pero mal o bien, nos guste o no, a mí no me gusta, se lo estoy diciendo y fui crítico desde su origen respecto a este tema, pero la decisión está tomada y además esa decisión fue igualmente, algo respecto a lo que no estoy de acuerdo, fue blindada por un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional que señaló que lo que resolvió el transitorio no se podía topar, prácticamente que no se podía revisar. De tal manera que, más allá de que yo pudiese estar en desacuerdo con esas decisiones, Pablo Celi era el Contralor. Y resulta que ayer el correísmo lo que buscaba era entonces no solo incumplir este mandato del Consejo Transitorio y revisar la designación de Celi, sino incumplir el dictamen de la Corte Constitucional. Y a través de aquello entonces buscar decir que todas las glosas, que todas las responsabilidades administrativas, que todos los informes con indicios de responsabilidades penales que luego sirvieron para que Fiscalía procese a varias altas figuras y colaboradores del gobierno de Rafael Correa, eso no valía, porque claro, el argumento era, como Celi nunca fue Contralor, entonces todas las decisiones de Contraloría que se tomaron bajo el mando de Celi supuestamente carecían
de valor jurídico. Eso era lo que buscaba el correísmo ayer. Por eso es que muchos decíamos, ojo, cuidado con que el resto de bancadas en la Asamblea Nacional se presten para esta pésima jugarreta política que hubiese puesto en duda y al menos en riesgo las decisiones institucionales de la Contraloría. Afortunadamente eso no ocurre porque en el debate las bancadas decidieron dejar de lado esta acusación constitucional que no tenía además fundamento jurídico porque la Asamblea no tiene competencia para revisar actos administrativos, esa es competencia en todo caso de la función judicial. ¿Qué pasa, doctor Quintana, en todo caso, qué pasa y qué puede pasar con el informe de la Comisión de Fiscalización, que no fue incluido formalmente en el juicio político por ese desajuste en el proceso de cómo hacerlo, el retardo que tuvo a través de secretaría, según Fernando Villavicencio, pero que no dejó de ser un referente en el juicio político? ¿Tiene el contenido de este informe algún valor jurídico? ¿Es parte o no del expediente que debe ir a manos de la Fiscalía? Le pregunto esto porque ante la comisión se involucró en los testimonios a muchísimos integrantes de los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno y a varios legisladores. A ver, no porque a partir de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa de noviembre de 2020 se establece una serie de modificaciones al tema de los informes de la Comisión de Fiscalización, que son los que servirían para que el Pleno de la Asamblea Nacional tome una decisión. Hasta antes de estas reformas, si es que en este juicio político ocurría lo que sucedió, es decir, esto hay que decirlo con nombre y apellido, por una torpeza de los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Esto no es un descuidito así nomás de la secretaria de la comisión, esto es una torpeza y una novatada que han pagado los legisladores que hoy se están estrenando en estas funciones y que lamentablemente para desempeñar el cargo no han abierto la ley de la función legislativa, se lo debo decir con toda franqueza, porque si esto pasaba hasta antes de noviembre de 2020, el juicio político a Pablo Celi se caía jurídicamente. ¿Por qué razón? Porque el Pleno no podía tomar una decisión de censura o destitución o de archivo sin el informe. Actualmente, a partir de noviembre de 2020, que es lo que le salva a la Comisión de Fiscalización, es que si es que no se ha remitido el informe en tiempo oportuno, lo que se tiene que hacer es remitir un informe con posiciones de cada uno de los integrantes de la comisión y de las actas de votación para que el Pleno, sea el Pleno, el que como ocurrió ayer, decida la suerte del funcionario sometido a juicio político. De tal manera que en el expediente de hoy, jurídicamente, no existe un informe elaborado por la Comisión de Fiscalización. Ese es el efecto de no haberlo presentado dentro del término oportuno que establece el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y por lo tanto, lo que se tiene es que una censura, que es lo que se ha dado ayer, se ha tomado como consecuencia de un proceso de deliberación parlamentaria que está establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de tal manera que, por ejemplo, para efectos de posibles procesos penales, Fiscalía tendrá que valerse de lo que obra del expediente parlamentario, en lo que, vuelvo a insistir, está excluido el informe que intentó meter por la ventana a última hora el presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué decir en cuanto a la carpeta en contra de Juan Cristóbal Lloret que presentó el día de ayer Celi? No le puedo decir nada porque yo no he revisado, no conozco qué documentación ha presentado, entiendo que la acusación se refiere en la parte de procedimientos, ¿qué debería pasar con esa carpeta? Sí, bueno, tendrá que analizar la Asamblea Nacional a través del Comité de Ética si eso amerita o si hay información suficiente ahí que amerite que, por ejemplo, en sede parlamentaria se le aplique alguna sanción de carácter administrativo o parlamentario al funcionario, y si es que a partir de aquello eso amerita también que se ponga en conocimiento de Contraloría General del Estado y de Fiscalía General del Estado para ver si efectivamente a partir de esa información que entrega el excontralor Pablo Celi hay argumentos o elementos suficientes como para iniciar una acción de control gubernamental en contra del legislador Lloret y además iniciar investigaciones penales previas respecto de estos temas, pero no le puedo decir más porque desconozco de qué se trata la información que ayer en el Pleno presentó el excontralor.
Ahora, doctor Quintana, también hay algunos frentes políticos, tres, que están buscando la salida de Fernando Villavicencio de la Comisión de Fiscalización. ¿Usted considera que esto puede proceder? A ver, como decía el expresidente Andrés F. Córdoba, en Ecuador el granizo se puede tostar, así que cualquier cosa puede pasar en un parlamento como el que estamos teniendo nosotros ahora. De hecho, tengo entendido que hoy en la tarde hay una sesión ya del Consejo Administrativo de la Legislatura para ver si se toma una decisión respecto al pedido de sanción que ha hecho otro legislador en contra del asambleísta Villavicencio. Y si se lo sanciona y si hay fundamento, estará bien sancionado. Sin lugar a dudas, creo yo que se han cometido, en este juicio político se han cometido muchos errores al seno de la Comisión de Fiscalización, eso se lo debo decir esto, sin ánimo de que esto se tome como un argumento de defensa a Pablo Celi, por favor. Esto es un tema en el cual, perdóneme, ayer se hacían señalamientos respecto a que se le impidió a Pablo Celi llegar con abogado el día en que compareció a la Comisión de Fiscalización, violándose elementales garantías del derecho a la defensa. Ayer se señalaba que la comisión le impidió contrainterrogar a las personas que fueron a rendir su testimonio en la comisión. Bueno, esas son cuestiones que se tienen que investigar. Y si es que eso amerita imponer una sanción en vía administrativa parlamentaria, pues se lo tendrá que hacer. Pero digamos, de ahí a intentar llegar a un extremo de sacar de la Comisión de Fiscalización a un asambleísta, sea Villavicencio o cualquiera, me parece que es hacerle el juego al correísmo, ¿no? Es decir, como Villavicencio le es incómodo con los errores que puede cometer Villavicencio y que de hecho los ha cometido, como Villavicencio le es incómodo al correísmo, entonces saquémosle de la comisión, pongamos ahí a alguien y entonces volvamos a convertir a la Comisión de Fiscalización en una comisión de archivo. Yo creo que aquí hay que evitar los extremos, ni comisiones de archivo, pero tampoco comisiones como esta, en la cual estamos empezando a ver que de los juicios políticos y de los procedimientos de fiscalización se convierten en shows, ¿no? En mecanismos para lograr una plataforma mediática o de exposición de ciertos legisladores que lo que buscan es tener unos 5 minutos de fama, de cámara y de micrófono y nada más. Entonces, ni archivos ni espectáculos públicos respecto a la Comisión de Fiscalización. Lo Finalmente, que los ciudadanos, doctor Quintana, ¿alguna incidencia puede tener la censura y el juicio político que se consumó en el Parlamento en cuanto al proceso de nombramiento de un nuevo Contralor? A ver, en esto ninguna incidencia porque, insisto, Pablo Celi le llegó ayer al juicio político habiendo renunciado. Pablo Celi dejó de ser Contralor hace rato y me parece que paralelamente a eso tenemos que estar muy expectantes de cómo va a llevar a cabo el proceso de selección este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero sin lugar a dudas la censura no va a tener ningún efecto porque, o más bien dicho, a ver, ¿qué efecto podría tener? El único es que el Consejo de Participación Ciudadana vea lo que ha ocurrido y la supuesta trama de corrupción que está operando en Contraloría. Es un referente sobre cómo no debe funcionar la Contraloría. Efectivamente. Entonces, el mensaje que pudo haberse dado al Consejo de Participación Ciudadana a través de esta censura por el juicio político es precisamente comprender a quién usted no debe nombrar en el proceso de selección como Contralor para efectos de que a quién usted sí debe nombrar sea una persona no solo competente y que conozca las labores y las misiones constitucionales de Contraloría, sino que además tenga los suficientes pantalones para llegar al cargo y limpiar toda esta cloaca y toda esta podredumbre y toda esta red de corrupción que se ha denunciado que opera en Contraloría para efectos de que probablemente ya, ojalá podamos tener una buena institución marchando. Pero vea que el Consejo hasta ahora, silencio total. El Ministerio de Finanzas ya le ha pasado el presupuesto que pidieron, más o menos $400,000, pero resulta que el concurso no se llama. Y mientras tanto, don Río Frío que siga nomás sentado ahí, desempeñando un cargo que jurídicamente no le corresponde. Así de bien está la Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana de brazos cruzados. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional. Son las 8 de la mañana.